Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén bien, que estén disfrutando tanto como nosotros de esta UFAST International Week. Seguimos trabajando para mostrar las diversas propuestas que tenemos, que existen para los alumnos, para los graduados, para los docentes en el ámbito internacional. En el día de hoy vamos a tener la posibilidad de charlar con María Emilia Martínez. Ella es miembro del equipo DAD acá en Argentina. Ustedes saben que la DAD es el Servicio Alemán de Intercambio Académico que depende del gobierno alemán para promover justamente los intercambios en Alemania, ¿no? Entre universidades alemanas y universidades argentinas. Así que bueno, María Emilia, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y por acercarte a nosotros a charlar en esta ocasión. Perfecto, muchas gracias por la invitación a ustedes también. Contame, María Emilia, ¿cómo es que se trabaja ahí en la DAD? Debe ser, además de súper divertido, poder involucrarte en todo lo que hace el gobierno alemán para promover a Alemania como un destino educativo. Así que la verdad es Para mí es un un gusto que placer estés charlando con enorme. nosotros. Para mí es un placer enorme tener la posibilidad de trabajar en el DAD, que dicho sea de paso quiere decir como Servicio Alemán de Intercambio Académico, con ese nombre difícil en alemán que es Deutscher Akademischer Austauschdienst. Un poco nuestro rol es actuar de puente, digamos. Somos la institución que acompaña en términos como más formales, de cómo se hacen los papeles, cómo se junta esto, dónde tengo que subir aquello, pero también en términos culturales y más como de preparación a la persona que va a viajar, intentamos dar cuenta de qué es lo que hace falta para poder tener una estancia exitosa en Alemania. Perfecto, buenísimo. Ahí veo que tenés esta presentación que estamos viendo en pantalla también. Si hay algo que para mí debe ser imposible es el alemán, así que en todas esas frases que veo que están en la presentación en alemán, aprovecha para también contarnos qué Bien. significan. Acá lo único que dice es herzlich willkommen, que es como bienvenidos del corazón, en alemán Herz es corazón, es una expresión alemana. Claro. Y después, digamos, hoy traje como una presentación para hablar como un poco como guía para esta entrevista. Para mí lo más importante es como contarles un poco quiénes somos nosotros, que es el DAD, más allá de que tal vez conozcan la sigla. Si te parecía, quería charlar un poquito sobre vivir y estudiar en Alemania, un poco como cómo es esa vida de estudiante. Y después hablar de programas de becas específicamente, que suele ser el tema que más atrae, porque es difícil financiar por su cuenta una estancia en Alemania. Para el acceso a la financiación, sí. Aprovecho y menciono que si alguien quiere hacerlo, digamos, si alguien cuenta con los medios para estudiar en Alemania y desea estudiar en Alemania por fuera una beca, nosotros también aconsejamos y acompañamos esos procesos. Digo, no hace falta una beca para viajar a través del DAD, ni hace falta que la beca sea del DAD para que nosotros los acompañemos, ¿sí? Eso como para dejar también claro que nuestra oferta excede un poco los marcos simplemente de las becas. Y después les dejo nuestro contacto, seguramente entiendo que ustedes también se los van a reenviar a los estudiantes, pero por las dudas está bueno también que quede ya como para todos y todas lo que lo necesiten. Bien, entonces, el DAD o sobre nosotros, quería traerles esto, primero es la escritura completa de esta cosa larga en alemán que dije, porque me parece que siempre está bueno que quede escrito, y después algunas cuestiones como más, ¿qué es el DAD? Porque a veces es como, bueno, hablamos sobre estudiar en Alemania, y ofrecemos becas, pero es una empresa, es una organización, bueno, es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, financiada mayoritariamente por el Estado de Alemania, que lo que hace es representar a las universidades y cuerpos estudiantiles que serían como una especie de centros de estudiantes, pero no exactamente centros de estudiantes de Alemania, ¿sí? Claro. Digamos, a estudiantes, a docentes, investigadores de Alemania, en su relación con el mundo, o sea, con el resto del mundo, digamos, por fuera de Alemania. Y su rol central es ofrecer información de estudios, investigación y cooperación internacional y programas de becas, y ofrecer financiamiento, ¿sí? Digamos, esos dos roles que les decía hace un ratito. Tenemos una presencia global en un montón de países del mundo, entre ellos Argentina, y en términos locales tenemos, además de la oficina en Buenos Aires, que es donde yo trabajo, los lectorados, que son profes universitarios que dan clases en algunas universidades argentinas. Tenemos en Buenos Aires, en Córdoba y en Tucumán hoy.
¿Qué hacemos desde el DEADE de Argentina? Básicamente ofrecemos asesorías de estudios virtuales. Siempre eso es como una cosa que, sobre todo porque entiendo que muchos de sus estudiantes están en Mar del Plata, es algo que genera muchas dudas y sobre todo porque hay carreras virtuales, como, bueno, pero ustedes hacen un montón de cosas, son todas en Buenos Aires, no son todas en Buenos Aires, etc. Nuestro intento siempre es que la mayor parte de nuestra oferta sea virtual, porque creemos que eso es lo que permite que la mayor cantidad de estudiantes se sumen. Organizamos también asesorías en Buenos Aires, si alguien necesitara o quisiera, pero siempre está la opción de conectarse con nosotros en una reunión sincrónica a través de Perfecto. Teams. Eso es siempre una opción. Buenísimo. Ofrecemos charlas generales y temáticas, para eso nos pueden seguir en Instagram, donde publicamos las charlas. Ofrecemos un taller que se llama Mi Doctorado en Alemania, para quienes estén pensando específicamente en encarar un doctorado, porque es un proceso como un poco más intenso, y después ofrecemos información sobre programas de financiamiento, sobre nuestros programas de financiamiento y sobre otros programas de financiamiento que conocemos, a los que les podemos acercar la información. Perfecto, buenísimo. Eso es básicamente qué es lo que hacemos desde el DEADE. Bien, si te parece bien, quería como comentar alguna cosita sobre cómo estudiar en Alemania, porque me parece que es algo que por ahí no es tan conocido antes de meterme en los programas. Para mí algo clave de estudiar en Alemania tiene que ver con el acompañamiento de las universidades. Las universidades en Alemania tienen un compromiso, tal vez las universidades más grandes un poco menos, una cuestión numérica, pero es hacer un seguimiento muy preciso de sus estudiantes. Hay una gran cantidad de servicios siendo ofrecidos para los estudiantes que a veces para nosotros, vemos dentro de nuestra cultura universitaria, no es algo como tal vez tan preciso, si bien no conozco específicamente FAFTA, pero digo, talleres de escritura académica, sí, en general, claro. Una oferta muy intensa en deportes, por ejemplo, uno puede hacer prácticamente cualquier tipo de deporte dentro de la universidad. En algunos casos incluso la vivienda se consigue a través de la universidad. Bueno. Servicios como de acompañamiento, no sé, de orientación vocacional, de inserción laboral. Claro. Si hay docentes o investigadores, también como toda una oferta específica para el investigador, digamos, en general centros para investigadores extranjeros que llegan a Alemania, los llamados como centros de bienvenida para investigadores, que tienen como un poco el rol de acompañarnos en cómo es entrar en el sistema alemán, y en general mucho énfasis en lo que nosotros le decimos como las soft skills, que es un concepto que por ahí algunos conocen, como esta cuestión de, bueno, cómo generar mejores contactos, cómo uno se para a hablar frente a un grupo de personas, quiero escribir una grant, un proyecto para solicitar dinero, cómo encaro la escritura, digamos, no necesariamente el contenido de ese proyecto, que entendemos que ahí es donde ustedes son quienes saben, pero cómo adecuamos sus conocimientos al contexto alemán es un poco lo que las universidades suelen tener para ofrecer. Y después nada, digamos, yo les puedo contar un montón de cosas lindas de Alemania, creo que hay un poco también como el deseo de cada uno, de si quieren o no vivir en Alemania. Hace un poco de frío, eso sí lo voy a decir. Pero bueno, es otra sociedad totalmente, para mí es súper interesante, el alemán es un idioma súper interesante, si bien, bueno, una de las cosas que charlábamos antes de empezar a grabar, esta cuestión de que no es obligatorio hablar alemán, ¿no?, para viajar. Eso. Algunos de los problemas incluso... Esa es una de las consultas que más nos hacen los chicos. Yo siempre les digo que en Europa en general, aquellas naciones que no son de habla inglesa, además de enseñar en su lengua local, suelen enseñar también en inglés. Entonces, si vas a, no sé, Polonia y no sabes polaco, bueno, generalmente además de en polaco se enseña en inglés, como lengua universal, ¿no? Muy fuerte como en la movilidad, tanto a nivel regional, digo, intereuropea, como en general, una movilidad muy grande. Claro. Para mí ese es otro plus de estudiar en Alemania, que es tener contacto con un montón de culturas. Yo creo que cuando viajé pensaba como, wow, ¿cómo será la cultura alemana? Y terminé encontrándome con compañeros de Tailandia, compañeras italianas, o sea, como una mezcla como mucho más grande y más macro de lo que esperaba de personas. Para mí eso es súper interesante y es un re plus, si bien sí, también hay que decir que es útil hablar alemán para vivir en Alemania. Algunos de nuestros programas incluyen incluso un curso de idioma antes de empezar, por ejemplo. Digo, esas cosas son contempladas y en general siempre si quieren vivir en Alemania está bueno aprender alemán, pero no es un requisito ni para estudiar ni para formar parte de un programa del DEADE. Eso me parece que está bueno mencionarlo. Vos, María Emilia, ¿tu vínculo con la DAD nace de un intercambio o de un momento de estudio en Alemania? Mi vínculo con Alemania parte un poco de que viví en Alemania como estudiante de intercambio durante la secundaria y después volví durante la universidad, y a través de hablar alemán y como ese conocimiento llegué a trabajar en el DEADE. No es que conocí de esa manera el DEADE, pero sí es una parte clave de mi experiencia también para después asesorar
En ese sentido, tanto mi colega como yo, que somos quienes hoy estamos trabajando en la oficina, tenemos ambas como experiencias de movilidad durante nuestras carreras. Creo que es algo súper rico también. No solo somos quienes sabemos como el conocimiento burocrático, sino que también tenemos como esa experiencia en primera persona, que me parece que está buena para hablar. De haberlo vivido. Exactamente. Bien, un poco les quería contar como cuál es nuestra oferta. Van a ver que hay algunas cosas que no están del todo claras todavía. Eso tiene que ver con que justo cerró un ciclo de postulaciones ahora en junio, julio, agosto. No se olviden que tenemos el calendario cruzado, eso está bueno también comentarlo, ¿no? Digamos, en general allá las cosas van a empezar en octubre y van a cerrar en junio, julio, a diferencia de nuestro sistema educativo que empieza, espero que ya sepan, en febrero, marzo y cierra en diciembre o en noviembre. Sí, estamos al revés. Entonces, sobre nuestros programas para grado, que es donde menos tenemos, pero hay un programa que se llama Cursos de Invierno, es un curso específico para aprender alemán, si ya tienen un nivel de alemán, digamos. Hay los requisitos que tengan un B1 como mínimo de alemán. Ok. Que es un nivel intermedio, por ahí sirve, yo siempre digo que es un nivel abajo del FIRST, porque acá en general todos nos guiamos con el FIRST como guía. FIRST de alemán, obviamente no estoy hablando del examen, solo digo, sí. Es el nivel que todos conocen, que eso es un nivel B2, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Viajan de 6 a 8 semanas a aprender alemán, a un curso intensivo en Alemania, hay distintas ciudades. Clave ahí es, esta beca va a volver a cerrar el 15 de agosto de 2025, o sea, falta casi un año. ¿Qué necesitan tener para viajar? Dos cosas muy sencillas. Una constancia de alumno regular, que yo entiendo que es fácil de solicitarlo en la universidad. Dos, un certificado de idioma de menos de un año de antigüedad. Esto suele generar más complicaciones. No hace falta que sea un examen súper caro. Nosotros ofrecemos un examen de idioma que se llama UNCET, que toman estos docentes lectores de los que les hablaba hace un rato. Se puede rendir todo el año en Buenos Aires, Córdoba o Tucumán. Siempre antes del examen hacemos como nosotros le decimos, un viaje itinerante de examen, antes de la cierre de estas convocatorias, para que se pueda rendir en más ciudades. Este año, en 2024, hubo una visita a Mar del Plata. No sabemos todavía, obviamente, lo del año que viene, pero estén atentos a nuestra página web, porque si en general también partimos un poco de la necesidad, digamos. Si hay varios de ustedes que quieren postularse, pueden pedirlo y coordinamos un viaje también. Eso es una posibilidad. Habiendo dicho esto, pueden ser estudiantes de grado, de maestría, de especialización, no hace falta que sean estudiantes de grado, netamente sí hace falta que estén estudiando en la Universidad Argentina. No importa, en el caso de la universidad privada, no pasa nada con eso. Aclaro todo esto porque a veces genera mucha duda el tema de, bueno, pero si es una universidad pública, privada, etc. Lo mismo digo para el lado ALEARG Ingeniería. Cuando yo digo ALEARG, por ahí sirve esto, hablo de Alemania y Argentina, que es un nombre muy creativo para el programa de cooperación entre Argentina y Alemania, que tenemos con la Secretaría de Educación Nacional. Este es un programa que hasta este año no incluye estudiantes de universidades privadas, está en tratativas, y por eso lo traje, que se incluyen universidades privadas a partir del año que viene, no está del todo claro ni definido todavía, pero lo menciono porque búsquenlo el año que viene y fíjense. Sí, al menos tenerlo en el radar y estar atentos. Que es algo que existe, sí, total. Sí. ¿Qué incluye este programa? Es un año en Alemania, 6 meses de una estancia en una universidad, digamos un semestre en el extranjero, tal vez como más conocemos más tradicionalmente, y un semestre de práctica o sea, una práctica para las que ustedes el DAD les paga, pero a veces también incluso reciben pago de la empresa luego, para como conocer el marco laboral en Alemania. Es un programa bastante interesante, requiere un nivel intermedio de inglés y por lo menos una 2 de alemán, que es un nivel inicial, pero que implica un par de años de estudio. Si es algo que les interesa, recomiendo que empiecen como a pispear un poco ahí el alemán, porque no pueden postular sin nada de alemán, ¿sí? No están las fechas todavía, al ser un programa cofinanciado, las fechas suelen salir bastante tarde. Sepan eso, si les interesa esto, yo les diría que en abril, mayo nos vayan escribiendo como para chequear en qué anda el programa y ahí ya les vamos a poder, vamos a poder decirles como un poco en qué andamos con esto. Esa es toda nuestra oferta para grado. El DAD no se enfoca en oferta de grado específicamente, sino más bien en posgrado. De posgrado. Yo había preguntado antes de hacer esta charla como, bueno, quién era el público, me habían dicho que venían muchos graduados, así que orienté también como para centralizarnos en esto. Tal cual. Voy a hablar primero de los programas para maestría. Acá tenemos como, igual me decían que no hay tal vez estudiantes de arquitectura o de artes,
Pero si alguien por ahí viene de esas áreas y está estudiando otra cosa en la universidad, sepan que esto existe. Es un programa para graduados en el área de las artes visuales, música, diseño, cine, danza, teatro, arquitectura. Es bastante amplio. Hay una convocatoria por cada uno de esos puntos. Estas cierran todas ahora. De hecho, creo que cuando van a ver esta grabación, estos programas ya van a haber cerrado. Estamos acá como en el viaje en el tiempo. Sí. Pero van a volver a cerrar el año que viene en fechas similares. Quiero postular esto, me reinteresa. Volví a fijarte a principios del año que viene si ya están las fechas nuevas, o escribinos y te acompañamos en eso. Lo importante es que sepan que cierran en el segundo cuatrimestre de 2025, ¿sí? Para estudiar en 2026. También importante ahí los plazos, ¿sí? Nos escriben mucho como quiero estudiar en 3 días. No se puede. No. Estamos hablando del año que viene, siempre, claro, tal cual. Siempre en el DAD postulan este año una beca para viajar, lo mismo con la beca de maestría para todas las disciplinas, postulan este año en junio, este año cerró en junio, a finales de julio cerró la beca, para viajar en octubre del 25, ¿sí? O sea, en el 25 se pueden postular para viajar en octubre del 26. Siempre estamos hablando ahí de un año adelante. Perfecto. Esta beca es una de las becas más queridas que tenemos, DAD ALEARG, de nuevo estos programas cofinanciados, lo que les hablaba, que ofrece básicamente una beca para realizar una maestría o una especialización. No tienen por qué ser una maestría si encuentran otro tipo de formación en una universidad estatal alemana. Tienen que ser graduados y graduadas argentinos, ya tienen que estar graduados, digamos, no pueden ser estudiantes del último año, en este caso necesitan que ser graduados. En la beca anterior, por ejemplo, sí pueden ser estudiantes, por eso lo marco como diferencia. ¿Yo la puedo ir solicitando a la beca antes de recibirme? Sí, en algunos casos pensando en que cuando me la van a dar yo ya estaré graduado o al momento de solicitarla ya tengo que estar graduado también. En algunas becas tengo que estar graduado, por ejemplo en esta tienen que subir por lo menos un analítico del 100% o el certificado de título en trámite. Si no tienen el título no pasa nada, pero tiene que estar cerrada la carrera. En otras, como la que mencionaba recién para arquitectura, no es obligatorio estar graduado, pueden postular durante el último año de carrera. Si quieren, voy como haciendo esa diferenciación. Perfecto, ojo, no postulo en el último año de carrera, tengo que subir el certificado de haberme graduado antes del momento de viajar. Si no tengo el certificado de haberme graduado al momento de viajar, pierdo la beca. Entonces, no, o sea, obviamente, si les sirve, úsenlo, pero no especulen demasiado con, no sean muy generosos con el tiempo de graduado porque se puede complicar, ¿sí? Bien, después la maestría, acá hay una serie de becas de maestría y algunas de doctorado incluso que se llaman EPOS. Acá, si a alguien le interesa, les cuento como un poco las áreas, pero vayan a buscar porque hay un listado bastante largo que no traje porque tiempos. Estos son becas de maestría donde lo que, digamos, en el caso anterior, acá ustedes pueden elegir cualquier maestría de todas las que se ofrecen en Alemania, ¿sí? Para ALEARG o para las becas de maestría, diseño, arte y arquitectura, algunos requisitos, que sea una maestría presencial, que sea el tiempo completo, en algunos casos que sea una universidad pública o no, etc. Acá hay un listadito de maestrías. Tiene que ser una de estas casi 30 maestrías que hay, te tiene que interesar como para viajar con esta maestría. ¿Qué áreas hay representadas? Son maestrías que están orientadas al desarrollo de Argentina. Son becas que financia el Ministerio de Desarrollo Exterior de Alemania, que son, digamos, el eje está en formar personal capacitado para Argentina en áreas clave. Por ejemplo, algunas becas para el área como más de economía, de desarrollo económico, algunas becas vinculadas con ecología y ingenierías verdes, algunas cuestiones eso, como más industriales, hay algunas también en el área de una beca de derecho sobre derecho y copyright, por ejemplo, hay una de educación para como management de educación, hay algunas becas, hay una beca que quería por estudiantes de periodismo sobre comunicación y medios. Estoy pensando si me estoy olvidando lo importante, me parece que medio les conté como un poco. O sea, es bien variada la rama, las gamas. Y hay como un poco de todo, a mí me gusta decir. Mayoritariamente orientado hacia economía e ingenierías en el área de desarrollo, o sea, gente que esté interesada en pensar, perdón, no dije, es importante, hay un par de maestrías en salud pública o en salud de ciudades o de incluso también como más de arquitectura de planeamiento urbano, como, digamos, el eje va a estar siempre en cosas que el Estado de Alemania decide o cree que son necesarias para países en vías de desarrollo. Es como un poco el eje de cómo está pensando. Está bueno eso, está muy bueno. Es súper interesante. Tengo una consulta. Sí. La beca en sí lo que cubre es el acceso a la matrícula, digamos, a la universidad elegida.
No, mucho más. De hecho, es una gran pregunta que me la das porque yo estoy tan acostumbrada a las becas alemanas que me olvido que no en todos los países se maneja así. En todos los programas de los que yo hablé, lo que incluye la beca del DAD es una manutención de, en general, alrededor de 900 euros para maestría, un poco más para doctorado, los vuelos, el seguro de salud y en todos estos programas que duran bastante tiempo, un curso de idioma previo y un curso de idioma mientras que están cursando. Esa manutención de 900 euros es una manutención mensual para que uno pueda Mensual. Sí. alojarse, Por mes. comer, etc. Para pagar el Es alquiler también. buenísimo. O sea, Sí, es completo. 100% completo. Yo me olvido, porque para mí es lógico que sean completas, porque si te doy una beca Qué es para que puedas bárbaro, vivir, pero me olvido que en otros países no es esa la lógica con la que se funcionan las becas. Sí. También es importante porque Están las completos, universidades qué bueno. alemanas no son costosas. La mayoría de las universidades alemanas son públicas y están financiadas por el Estado, por lo que cuestan más o menos unos 300 euros por semestre. ¿Sí? Mirá. No es, digamos, son tasas administrativas. Dentro de eso, además, hay un ticket de transporte por el que se pueden mover por toda la región de manera gratuita. Digamos, es bastante completo. Está pensado para que ustedes puedan viajar sin tener que poner dinero encima. Es posible que tengan que poner algo de dinero encima porque, no sé, tuvieron que pagar un visado, porque Sí. algo, sí. También hay una cuestión ahí de 900 euros para vivir en una ciudad grande europea. No es un montón de dinero. Si la universidad no termina teniendo lugar en el espacio de vivienda Una universitaria, residencia, puede complicarse tenés un que poco, salir a buscar alojamiento, claro, sí, por supuesto. pero es una beca, digamos, que contempla como la totalidad de los gastos Sí, de vida. Eso sobre todas estas becas de las que estoy hablando, no hay ninguna beca del DAD que no contemple todos los gastos, ¿sí? O sea, eso también para que se queden tranquilos y tranquilas. No es que hay una diferencia ahí entre becas, ahí es bastante general, es todo. Algo que no mencioné sobre EPOS, importantísimo, es este punto que dice acá, es graduados y graduadas con 2 años de experiencia laboral luego de la obtención del título, ¿sí? Clave ahí, necesitan demostrar 2 años de experiencia laboral post el título. ¿Cómo demuestran los 2 años? Lo vamos charlando, porque no siempre es, digamos, entendemos que no todo el mundo trabaja bajo una relación laboral con contrato y todo en regla. Ahí lo vamos viendo cómo se hace eso y está contemplado. O sea, nadie, no hace falta que sean todas relaciones laborales súper formales, pero sí tienen que demostrar como una trayectoria de 2 años para postular. Ya, perfecto. Y no hay flexibilidad, esto lo menciono porque es una pregunta súper común sobre este programa. No, bueno, pero yo trabajo desde antes de graduarme y trabajo ya en algo profesional, no importa. 2 años después de la fecha de obtención del título. Posterior, No perfecto. El cierre de convocatoria, acá lo puse, pero está bueno mencionarlo igual, depende de cada maestría. Estas van a tener fechas como súper distintas entre sí. Entren a la página y fíjense el cierre específico para la maestría que a ustedes les interesa. Bien. Ahora me meto acá, que es un área que me parece que acá puede haber mucho interés. Helmut Schmidt son una serie de maestrías sobre... Me acabo de dar cuenta que le prefiero una T, Schmidt, con DT. Para graduados en ciencia política, políticas públicas, derecho, economía, política pública o administración con experiencia laboral. Acá la experiencia laboral es un poco más flexible, no tiene por qué ser necesariamente después de graduados, lo vamos viendo, puede ser también voluntariados, actividades como de extensión de universitaria. Vamos viendo ahí, es un poco más flexible. Clave esto, es una serie de maestrías específicamente pensadas para el desarrollo de una buena gobernanza, o sea, tienen todas una finalidad mayoritariamente política. Hay algunas excepciones, hay por ejemplo una maestría que es muy querida entre los economistas, en realidad los contadores más que los economistas, de management de empresas pequeñas y medianas, por ejemplo, que está bastante buena. Claro. Muy querida. Pero en general son eso, sí, política pública, sistema de seguridad social, esas son como las grandes macro áreas de todo lo que tenga incidencia social y pública, digamos, de este tipo de ramas. Está de nuevo, ahí hay un listadito de maestrías, esto no es como elija tu propia aventura, sino que hay que elegir entre un listadito. Cierran probablemente el 31 de julio de 2025, estas suelen cerrar siempre la misma fecha. Cuando les puse fechas, pues suelen tener la misma fecha como año a año. Eso, creo que dije todo lo importante. Y te hago una consulta. ¿Hay un cupo de becas, digamos, cuando hablamos de estas becas Helmut Schmidt? ¿Son 10 becas, 20 becas? ¿Hay un número que cubrir entre alumnos argentinos o no? No, eso, el DAD Claro, lo que tiene es distinto según cada programa, pero mayoritariamente depende de los aplicantes, o sea, los aplicantes
en estas, por ejemplo, compiten con, no quiero pifiarle, con estudiantes de toda Latinoamérica. O sea, hay un pool para toda Latinoamérica. En general, los aplicantes argentinos, en mi experiencia, están muy bien calificados, por lo que tienen muchas chances de quedar ante una aplicación de becas. Pero no es que hay un cupo específico para Argentina. Es distinto, por ejemplo, en los programas ALEARJ, donde hay un número fijo de becas que se van a dar y esas son solo para Argentina, entonces ahí está más fijo. En los programas, por ejemplo, de artes y arquitectura que les hablaba al principio, ahí compiten contra todo el mundo, o sea, depende como de cada programa de selección. Pero eso, si quieren aplicar a una, me pueden escribir y charlamos con mucha más profundidad sobre cuáles son los criterios de selección, cómo funciona esa convocatoria en específico, etc. Y también, y eso, sepan que también estamos para eso, imagino que ustedes también, igual, porque esto es una cosa como muy clásica que hacemos quienes trabajamos en el área de cooperación internacional, como tengo que escribir una carta de recomendación, ¿cuáles son las cosas comunes que se escriben, ¿no? Digo, también una cuestión como más cultural, si ustedes buscan cómo escribir una carta de motivación en internet en inglés, probablemente encuentren algo como más del estilo anglo de escribirlas, que es muy distinto a cómo se escribe en Alemania, entonces, para eso existimos también para como, esto que les decía, lo que a mí me encanta de cómo encontrar a las dos culturas, como explicar un poco esa barrera como cultural, sino que a veces es como, bueno, si los alemanes son un poco más, el tono es un poco menos entusiasta, ¿no? Está bien, pero el fin son un montón, como, eso es un poco parte de nuestro rol. Creo que ahí es importante una asesoría en ese sentido, es buenísimo que lo hagan, así que súper agradecidos. Eso sí, para mí es súper importante también como para poder que ustedes tengan las mayores posibilidades posibles. Sí. Me meto ahora un poco en doctorado y en estancias como más de investigación, ¿sí? Esto es para quienes estén graduados y idealmente tengan alguna experiencia. Alguna experiencia no quiere decir trabajo hace 5 años en un equipo de investigación científico, pero quiere decir por ahí fui a un congreso, por ahí tengo un artículo, una reseña publicada, ¿sí? Digamos, como hace falta acá como un poquito de antecedentes. Poquito de nuevo, no quiere decir super carrera, sí quiere decir tengo un buen promedio, clave para todo esto, buen promedio, para todo, no para doctorado. En general, para las becas internacionales el buen promedio es como un punto clave, o por lo menos para las que son con Alemania, pero ahí creo que es bastante general. Para doctorado, esto como un poquito de experiencia en investigación. ¿Sí? Primero, la beca de investigación, tu doctorado completo en Alemania. Estos son 4 años que les paga el DAD, todo lo que decía antes, es un poco más del estipendio, alrededor de 1.200 euros, para estudiar en Alemania. Sí, eso es como así, tac. Perfecto. Buenísimo. ¿Qué tengo que tener? ¿Qué es lo más difícil? Una invitación. O sea, tengo que haber conseguido un científico alemán que esté dispuesto a dirigirme. Por eso les decía al principio que hacemos un taller para buscar un director, porque eso es bastante difícil de conseguir. Eso es como para mí lo más difícil de esta beca, es conseguir al director o directora. Les diré que es incluso más difícil que conseguir la beca. Porque pues, en general muy poquita gente, justamente porque hay que tener un director o directora, pero quienes consiguen en general reciben, digo, no es que todos al 100%, no, jamás diría eso, pero sí es una beca que suele salir porque justamente tiene un pool de aplicantes muy pequeño, ¿sí? Claro. Ahora, y uno, para conseguir ese director, digamos, yo tengo que participar en su investigación, ¿no? O sea, claro. De alguna manera me sumo a la investigación que ese científico alemán está llevando adelante. Depende un poco el área, ¿no? Ahí, de nuevo, como acá, que si conocen un poco el área de investigación, y por ahí lo contamos porque no todo el mundo tiene por qué saber y por ahí les interesa, o son estudiantes por ahí muy empezando el grado. En general, en el área de exactas funciona así. Yo me sumo a un equipo de investigación que ya tiene un trabajo y tiene una línea, y yo me sumo y hago una partecita de esa investigación, ¿sí? En ciencias sociales es más común que ustedes tengan un proyecto más individual, ¿sí? Eso quiere decir, mi director por ahí trabaja algo como más grande, y yo me sumo a trabajar eso, pero desde otra mirada. Algo parecido a eso, digamos, si la persona trabaja sobre, estoy pensando un ejemplo que esté bueno para, no sé, digamos sobre elecciones, ¿sí? Mi director trabaja sobre elecciones en Latinoamérica y cómo se arman los discursos políticos. Por ello trabajo sobre elecciones en Argentina, o por ello trabajo en un trabajo comparado entre Argentina y Chile sobre las elecciones de 1990, etcétera. Sí, digo, como en general ahí se estila que ustedes ya tengan una propuesta, no necesariamente individual, cerrada, por así decirlo, más individual, ¿sí? Eso, igualmente escríbanos si los guiamos, porque de nuevo,
estoy haciendo una generalización muy grande entre exactas y humanidades, y es un poco más complejo, pero esa es como la Sí, pero grande como para tener una referencia. Y, de acá y hablamos. Emilia, te hago una consulta. Para uno aplicar a una beca de doctorado, ¿tengo que estar graduado de una carrera de grado o me exige que sí o sí ya tenga algún tipo de posgrado anterior o alguna No, maestría, qué esto es sé yo? una cosa muy particular de Argentina. Tenemos un acuerdo entre, bueno, probablemente te va a sonar más a vos que los estudiantes, el CRUP, el SIN y Sí, la Rector en Conferencia, que es como el órgano de las universidades alemanas. Para quienes no sepan, estamos hablando de los entes que nuclean a las universidades privadas y públicas argentinas y a y las públicas universidades y privadas. alemanas, que firmaron entre todos un acuerdo que contempla que graduados argentinos de una licenciatura de 5 años con tesis y algunas carreras que no tienen tesis también, ahí es como un poco una zona más gris, pueden empezar un doctorado en Alemania sin hacer una maestría, ¿sí? Si alguien está intentando tratar esto con una universidad alemana y no encuentra como la vuelta, me manda un mail y yo les mando el acuerdo, porque a veces las universidades alemanas no lo saben. Sí. Habiendo dicho esto, también digo, así como estas universidades son autónomas, las universidades alemanas también, y cada universidad después puede hacer un poco lo que quiere. Pero en líneas generales no conozco muchos casos donde ya había un problema para ingresar a un doctorado, Bien. si eso les sirve. Algo que no mencioné antes y es importante que está acá. Yo acá puse egresados o egresadas de cualquier disciplina cuyo último grado académico no haya sido obtenido hace más de 6 años. ¿Por qué digo esto? Ninguna de las becas del DAD, salvo estas que les decía que son con ALEARG, van a tener un límite de edad, ¿sí? Todas contemplan que Ah, ok. personas de todos apliquen. Lo que sí importa es la edad académica, ¿sí? ¿Hace cuánto me recibí? Perfecto. En general, para esto y para las maestrías, se contempla que no me haya recibido hace más de 6 años, ¿sí? Ahora, me recibí hace más de 6 años, pero por la pandemia, porque tuve hijos, porque estoy a cargo de una familiar a cargo que necesitaba mi presencia, porque me Asistencia. enfermé, Sí. porque tengo una discapacidad, se puede charlar un poco más de tiempo. Esto quiere Ah, decir, ok. hay una cantidad de años, sí, pero podemos pensar maneras de que sean un Bien. poquito más. Poquito más no quiere decir me recibí hace 20 años, quiere decir por ahí, no sé, 7, 8, 9 años más, no más, perdón, 7, 8, digamos, en vez de 6, 8, 9, Sí, sí. dependiendo los casos. En general, esto influye sobre todo a estudiantes que fueron padres o madres y por lo tanto necesitan un poquito más, ¿sí? De tiempo. Claro. Es como una cuestión Perfecto. de Está bueno tendencia eso, que haya como la cierta flexibilidad. Sí, hay cierta flexibilidad, no si no entran dentro de los causales que acabo de mencionar, ¿no? Digo, porque a mí me Claro. preguntan Sí, como, sí. no, bueno, pero ¿es flexible el requisito no es flexible, lo que pasa es que bajo algunos causales se puede pedir otra cosa. Hoy tienen como la ventaja de que con la pandemia es bastante como excusable para todo el mundo, porque es muy fácil decir, no pude como seguir mi desarrollo profesional normal porque por un par de años no pude acercarme a un laboratorio, no pude trabajar en esta área, etcétera. Pero, digamos, en situaciones más normales, los requisitos son los que acabo de mencionar. O bueno, nosotros en nuestro país no tenemos, pero si alguien tuviese, no sé, servicio militar obligatorio, como ese tipo de cosas Claro, por que son de ejemplo. causa mayor y externas, o decisiones personales como tener hijos, pero digamos, como dentro de ese tipo de cosas. Hay otras cosas que pueden estar contempladas ahí que no son las que mencioné también. Si estás en duda de si tu caso entraría o no, escríbenos un mail y lo charlamos para Bien. ver cómo podemos pensar. Bien, después, este es un programa que es muy querido en Argentina, que se llama el doctorado en formato de cotutelo de sándwich. Cotutela y sándwich son como dos cosas distintas. A veces al sándwich el nombre formal es binacional. A mí me parece que la expresión sándwich es muy gráfica y ahora van a entender por qué lo digo. ¿Esto cuál es la diferencia? El modelo sándwich implica, yo me voy a Alemania hasta 2 años a estudiar, ahora hago unas decisiones más claras sobre esto, pero mi título lo recibo en Argentina, ¿sí? Yo soy doctorando en Argentina, hice 2 años acá y ahora me voy a Alemania 2 años más. ¿Por qué se llama sándwich? Porque no necesariamente tengo por qué hacer 2 años de corrido, puedo ir y volver hasta 3 veces. Entonces es un sándwich, tipo Argentina-Alemania, Argentina-Alemania. Perfecto. ¿Sí? Se llama binacional también, pero yo siento que binacional los confunde porque entonces, ¿por qué no tendría 2 titulaciones, etcétera? No, en este formato No, no hay 2 ojo. titulaciones, Sí, es un sí, claro. sándwich como de fecha, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior que les contaba, esta persona que investiga elecciones, por ahí quiere estar en Alemania para las elecciones en Alemania y en Argentina para las elecciones en Argentina. Entonces coordina su calendario bellamente para poder estar en ambos países. O si trabajan sobre
un determinado árbol que florece en una fecha específica en la provincia de Jujuy y ustedes estudian sobre por qué florece en esa fecha, entonces viajan a Jujuy para ver florecimiento del árbol. O lo que sea que tenga sentido para su Sí, clase, sí, ¿sí? Doy ejemplos clarísimo. como de cómo se puede Es más pensar. gráfico el sándwich. Sí, Sí. tal cual. Bien, tiene básicamente dos supervisores, uno en Argentina, uno en Alemania, su director sigue siendo su director acá, ¿sí? Digamos, la persona que está allá simplemente supervisa y acompaña. Okay. Obviamente es una relación, como digo, 2 años es relativamente largo, es una relación como un poco más cercana también con quien acompaña allá. Algo que no dije, que es importante, si ustedes están haciendo un doctorado acá, pueden aplicar hasta durante el 3er año del doctorado, ¿sí? No es una beca para el último año, porque tienen que tener 2 años más doctorales acá, ¿sí? Tiene sentido Ok. ¿sí? Y después el formato con tutela es bastante difícil de conseguir, hay personas que lo hacen ahí, digamos, pero es difícil. Es un doctorado binacional en el marco de un programa de cooperación. Eso quiere decir que la universidad de la que yo provengo y la universidad de la que yo voy a Alemania tienen que firmar un acuerdo diciendo que me van a dar un título que sea reconocido en ambos países. Eso es básicamente muy burocrático. Para eso no somos nosotros el punto de información, sino que es en general la Oficina de Relaciones Internacionales de su La universidad. propia universidad, claro. Para ver si eso es posible, ¿sí? Digo, y esto es si es posible, no siempre es posible para todas las universidades, ni con todas las universidades cooperando, incluso si su universidad tiene una larga tradición de cooperación, no siempre es posible. Pregúntelo. Por eso separaba esta diferencia como entre el formato sándwich y el formato cotutela. En cuanto a la beca son lo mismo, digamos. El formato cotutela, van a ver que, bueno, la sándwich se da primero por 12 meses y después se renueva, y la cotutela se da por 18 meses y después se renueva, pero digo, la lógica es la misma. Pueden ir y volver varias veces, tiene hasta 2 años de duración, e incluye que para mí es un dato simpático, un viaje para su director o directora de 10 días para ir a verlos allá, o de la persona que lo supervisó allá para venir acá a su defensa de tesis. Eso para mí es un gesto lindo, como también la inclusión de directores en el programa. Creo que les di como un montón de info. Todo esto que está anotado acá, que cierre el 11 del 9 del 24, es porque nosotros todavía no habíamos llegado a la fecha, pero después me di cuenta, no me di cuenta que esto iba a ser expuesto unos días después. Pero las dejo igual, está buena. En general, las fechas no varían mucho, varían a lo sumo en algunas semanas o en un mes. Eso quiere decir que todos estos programas van a tener cierre, todos los que aparezcan acá, 11 del 9, van a tener cierre en el segundo cuatrimestre de 2025, ¿sí? Después vemos bien la fecha chiquita. De nuevo, acá mi recomendación siempre es abril, mayo. Me voy fijando cuáles son las fechas que vienen. Estar atentos, ir mirando. Bien. Después, estos son los otros programas que son un poco más cortos. Las becas de investigación de 3 a 12 meses para doctorandos y postdocs recientes son básicamente para hacer una estancia de investigación. Existe un programa muy similar en conjunto con la Secretaría de Educación. Digo, pueden postular a 2 programas distintos para maximizar sus chances también. Tienen requisitos ligeramente distintos, pero básicamente para doctorandos, doctorandas y postdocs. Postdocs hasta 4 años después de recibirse. Esta es nuestra beca para científicos jóvenes, ¿sí? Científicos que están como en ese primer periodo de la carrera. ¿Qué es importante? Tienen que contar con una invitación desde Alemania, ¿sí? O sea, tienen que ya tener hecho el contacto con un equipo alemán. Y después, programas para investigación y docentes. El mismo programa, pero para los investigadores con más experiencia, que es más corto, ¿sí? Estamos hablando de estadías de investigación de 1 a 3 meses, en investigación o centros de investigación en Alemania, y también necesitan contar con una invitación. Acá hay muy pocos registros, muy pocos requisitos. Creo que el único requisito como formal es que sean docentes en una universidad en Argentina, o que trabajen en un centro de investigación en Argentina, y que ya tengan un doctorado. Sí, es medio esas 3 cosas. Estas cierran 2 veces por año, una vez en septiembre, que ya escuchen esto todo ya haber pasado, pero la segunda vez en marzo, el 12 del 3. Si están pensando en aplicar en marzo, vayan empezando a armar ese contactito con Alemania que dejaron hace un par de meses, que alguien les escribió y nunca lo siguieron. Es ahora el momento para empezar ese contacto, para en marzo tener ya la carta de invitación y todo. Para marzo y abril ya estar preparado. Estar listo. Para marzo, ¿sí? Esto cierra en marzo. Ah, esta es marzo, ok. Mi recomendación para esto es que se pongan, va a abrir la convocatoria, siempre, no lo mencioné, pero es importante, siempre que yo digo las fechas son las fechas límite de cierre de la beca, ¿sí? Hay que empezar, en general, el DAD permite una postulación hasta 6 semanas antes del cierre de esa beca, o sea, ustedes podrían empezar con esto a finales, digamos, de enero, principio de febrero. De enero porque sabemos que en marzo cierra, perfecto, ok. Son hasta 6 semanas antes, ok. Antes, sí. Bien. Bien, después este es un programa para postdoc.
en general, que incluye un año en un tercer país que no sea ni Argentina ni Alemania y 6 meses en Alemania. Está pensado para personas que ya quieran quedarse en Alemania. Es una experiencia como más específica del sistema de allá. Cuenta como con una formación más específica de cómo seguir estudiando en Alemania, digamos, como que tiene una orientación más fuerte para ese lado. Cierran varias veces por año. Yo que puse el agosto, pero hay una nueva en noviembre, por ejemplo, de 2024, pero va a volver a cerrar de nuevo en abril también de 2025. Este tiene varias fechas. Bien. Es bastante difícil la postulación de esta beca. Si les interesa, escríbanos y les orientamos con cómo se piensa esto, porque es bien específico. Y después, ¿esa beca también te cubre ese tercer país? Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el que está en esa línea de una estancia postdoctoral me parece que tiene una oportunidad enorme. Es una beca bastante difícil de conseguir, por eso decía como la postulación es difícil porque los tiene como que acompañar a la postulación a una universidad alemana. Claro. Digo, es más difícil. No quiere decir imposible, quiere decir si les interesa esto, escríbanos y vemos. Hay que escribir y ponerse. Y pensarlo. En general, yo les diría que esta beca es una beca donde ya no alcanza con tener una invitación o alguien, sino que ya exista como alguna relación con un otro en Alemania, ¿sí? O con una institución, o con algún científico, o con una empresa incluso, porque ahí podemos buscar como la universidad que tenga como para hacerles el contacto, etc. Esto que menciono parece raro por ahí para nuestro contexto, pero en Alemania hay una relación mucho más cercana entre el sector privado y la investigación. Hay mucha lógica como de transferencia en ese sentido. Entonces van a encontrar que hay empresas que son actores claves en el sistema científico, si bien el Estado también lo es, digo, no estoy diciendo que no, pero van a encontrar como otro rol empresarial ahí, sobre todo de las empresas grandes vinculadas a áreas tecnológicas que asociamos con Alemania, ¿sí? Farmacéutica, automovilística, hay algunas cosas también como en el lado de aviación, o sea, hay un poco de todo, si vienen como del palo más ingenierías, algunas de las ciencias exactas que tengan, no para ciencia básica esto, ¿no? Digo, obviamente ciencia básica y es básicamente inversión estatal, pero si se dedican a ciencias aplicadas, hay bastante chance de que consigan una empresa. Sí, tal cual. No necesariamente para trabajar, sino también a veces las empresas tienen vínculos con universidad, entonces como podemos buscarle la vuelta también por ahí. Esto no es un compromiso, simplemente los podemos ayudar a pensar. Bien, y me quería meter después acá un poco en otros programas, cosas que les puedan interesar. A mí me gusta mucho este programa y hoy en Argentina es bastante difícil, pero siendo una universidad privada es algo que es más posible. Las viajes de estudio es una beca que financia el viaje y estadía de grupos de estudiantes en Alemania. El proyecto se presenta al DAD visitando por lo menos 2 universidades alemanas, ¿sí? Es un viaje relativamente cortito, no me acuerdo la cantidad de días, pero como si le dijera 10 días, 12 días, una cosa así. Sí, suelen ser hasta 2 semanas, sí, generalmente. Son viajes para grupos de hasta 15 estudiantes de cualquier disciplina, idealmente de una misma carrera y de un mismo nivel, digamos, no estudiantes de maestría y estudiantes de grado juntos, sino o de maestría o de grado, junto con un docente. Es importante que todos hablen como un nivel como más o menos bueno de inglés o más o menos bueno de alemán. Tiene varias fechas de cierre, la próxima es noviembre, pero suele abrir de nuevo en abril. Importante para esto es como hay una parte de esto que tiene que financiar la universidad o los estudiantes, entonces no siempre es como tan viable en este contexto económico en Argentina, pero por ahí hay algún profe que está pensando como, bueno, yo tengo unos colegas en Alemania que tienen un laboratorio, que estaría re bueno llevar a los chicos, está bueno como comunicarse por ahí primero con ustedes como oficina y después con nosotros, pero es una posibilidad que existe y me parece que es bueno mencionar. No es que viaja, no es que... Te iba a preguntar eso, ¿la beca cubre una parte y otra parte la tiene que poner o la universidad o el propio alumno? En un momento, me parece que es una cosa así como el 90% lo cubre el DAD y el 10% lo tiene que pagar la universidad. Digo, es un monto relativamente pequeño. Pero igual me parece siempre importante mencionarlo. Esto está bueno. No a estudiantes de grado, no le vayan a sus docentes, quiero viajar a esto, si no sé, acá hay profes escuchando que entiendo que posiblemente sí, está pensado más para ustedes, ¿sí? Eso es importante también porque no es algo que en general pueda coordinar un estudiante de grado, ni es algo que está bueno que metan a sus profes como medio presionadamente, sino que es algo que tiene que salir como más del interés de un docente que pueda proponer algo que tenga mucho, sea muy sólido, ¿sí? Eso en general, es muy poco probable que reciban una beca porque queremos viajar a Alemania, sino hay como tiene que haber como un propósito ulterior más vinculado con la tarea, ¿sí? O sea, tiene que ser trabajado dentro de la planificación del docente, de un tema a tratar, un tema a trabajar, que tenga, por supuesto, un proceso posterior al eventual viaje.
Sí. Si hay vínculo con La al menos dos planificación. universidades alemanas, se puede llegar a coordinar. Pero Sí, entiendo, es sí. coordinable, sobre todo por esto que les decía, como a veces no necesariamente tiene por qué ser un contenido en sí mismo, pero sí como, bueno, se vayan a conocer otros equipos de trabajo, otros equipos en términos como de otras equipos como de maquinaria, ¿no? Digo, como, o que es, no sé, digo, cualquier área de estudios podría ser posible, no sé, digo, que vayan, que charlen con personas de otros países, de cómo funcionan sus carreras en otros países, etcétera. De nuevo, no tiene por qué ser necesariamente un contenido que ustedes vayan a un workshop a aprender algo, pero sí tiene que tener una función educativa en el centro, ¿sí? O de Qué bueno. relación. Está bueno, está muy bueno. Después, esto es no creo que haya, pero a veces vieron estas charlas de estudiantes que ya viajaron con el DAD. Si viajaron con el DAD en estancias largas de al menos 6 meses, y no son todos los programas porque depende de quién financió el programa, pueden recibir esta beca o no. Las becas de reinvitación para expecarios y expecarias, que básicamente lo que permiten es lo mismo que las estancias de investigación para docentes que hablé al principio, pero versión alumni. Si alguien está interesado en postular en esto, abren una vez por año, van a volver a abrir el año que viene. Creo que esto es bien específico. Si alguien está... algo interesante es que a partir de este año permiten también estancias de trabajo, no solo de investigación. Esto es específico del programa para alumni, no existe ninguna otra cosa. Pero si hay alguien por acá que le interesa, existe. Bien. Perfecto. Acá hay si ustedes buscan Data Bank DAD en Google, van a encontrar becas de otras organizaciones que tienen también relación con Alemania, además de nuestras becas. Van a ver que todas al principio son las becas del DAD, de la que les hablé ahora, pero hay además otras organizaciones Hay alemanas. otras también. Después acá algunos sitios de utilidad, esto me lo voy a saltear, pero básicamente es información para investigar en Alemania más específicamente de dónde están los principales buscadores, cómo funciona hacer un PhD. No que si a alguien le interesa nos puede pausar y lo lee, pero está bien. Perfecto, buenísimo. Y para llegar a nuestro contacto, tenemos 3 vías de contacto. La primera es el mail, que es donde les vamos a pedir que todo lo importante circule por el mail. Segundo es nuestra dirección, Corrientes 319, junto con el Goethe Institute. Si alguien quiere venir, están en Buenos Aires y tienen ganas de venir, pídanos una cita. Recibimos a todo el mundo, pero recibimos con cita. No recibimos a nadie de manera espontánea. Perfecto. Punto número 3, nuestro Instagram. Por nuestro Instagram no respondemos consultas. Simplemente funciona como un espacio de difusión de nuestras actividades. De difusión, perfecto. ¿Dónde está el link? Les voy a responder. Solo no es un espacio formal donde manejemos consultas sobre los programas. ¿Sí? Eso por el mail o en las estancias sincrónicas virtuales. ¿Dónde se enteran de las estancias sincrónicas virtuales? A través del Instagram. Ahí subimos todo. Hay un link que lleva a nuestro calendario, como todo el mundo, ¿no? Un Linktree que tiene buenísimo. los links de todas las charlas. En general organizamos, depende mucho del mes. Ahora estamos organizando un montón porque hay gente postulando, pero si cuando ustedes escuchen esta charla en octubre, probablemente haya, no sé, 2, 3 por mail, porque por mes es donde hay menos oferta. ¿De qué hablamos ahí? Es muy posible que escuchen una charla, si vienen a la de todos los programas va a ser muy parecido a lo que acaban de escuchar, así que les recomendaría por ahí que no vengan a esa, pero sí tenemos específicas después, no sé, maestría, doctorado, algunas sobre investigación, o sea, ahí hay como charlas más específicas donde explicamos como un poco más en profundidad cómo funcionan el sistema educativo alemán, cómo funciona la postulación, etcétera. Eso sobre un poco quiénes somos, qué estamos. Y tenemos una página web, ¿no? Y ahora dejo como el espacio de preguntas, si hay algo que no hayamos respondido que te parezca interesante charlar. Estás muteado. Ahí está, sí, tenés razón. No, te decía que la presentación súper completa, me parece toda la información que nos brindaste, cómo fuiste abordando cada uno de los pasos. Me parece que hay, creo que nosotros como alumnos y como graduados tenemos que tener la constancia de ir preparando mi posible beca en Alemania, ¿no? Entonces yo ir buscando con meses de anticipación a qué quiero aplicar, si una beca para poder hacer una maestría, si una beca para poder hacer un doctorado o un postdoctorado, o sea, depende de mi situación académica y de qué es lo que quiero yo. Las oportunidades creo que son un montón. Sí, soy un montón. Clave lo que decías al principio, ¿no?
esto se prepara con tiempo, no es algo que vayan a poder hacer en 2 días. ¿Por qué? Porque necesitan papeles, porque necesitan traducciones. Las traducciones las pueden hacer ustedes, pero igualmente hay que sentarse a hacerlo, porque a veces necesitan contactos con Alemania, porque a veces tal vez dicen, bueno, no, pero yo me presento a maestría, no necesito hablar con un investigador. Pero cualquier duda que surja que ustedes le tengan que escribir a la facultad, las universidades tardan, no un montón, pero tardan 2, 3 semanas en responder tal vez, depende del periodo. Entonces esta cuestión, ellos tienen vacaciones en julio, por ejemplo, muchas de las becas cierran entre junio, julio, agosto, entonces es importante como tener el ojo ahí. Mientras antes se empiecen a preparar, más completa esta postulación, más chances hay de que ganen una beca. Eso sí, me preguntan a mí un consejo así como muy general, preséntense con tiempo. Aprovechen los recursos que tienen disponibles. La Secretaría de Relaciones Internacionales de la FACU, nosotros, escríbanos, pregúntenos, acérquense. O sea, no solo no mordemos, sino que nos interesa acompañarlos y acompañarlas. Claro. Aprovechen. Quieren promocionar, claro, tal cual. Te iba a preguntar, Emilia, dos consultas, quizás un poco también van de la mano, pero yo les suelo decir a los chicos que cuando uno piensa en un país, no hay que pensar solamente en su ciudad capital, que hay un montón de otras universidades que tienen un nivel altísimo, que no están en la ciudad capital. Y yo se los aclaro, es, si querés ir a la ciudad capital, me parece genial, pero la aclaración suele venir de la mano de los costes de vida, digamos, que no es lo mismo una ciudad que la otra, no es lo mismo el transporte público en una ciudad que en la otra, no es lo mismo el costo del alojamiento, o si la universidad tiene un campus, una residencia, o si tengo que salir a alquilar algo. No, claro, y de hecho en Berlín es bastante difícil conseguir una, o sea, ya hablo de Berlín específicamente, porque es una ciudad como muy puntualmente interesante para muchos de ustedes. Es muy difícil conseguir un alojamiento más o menos decente, más o menos pagable en Berlín. Lo mismo pasa con Múnich también, aprovecho y menciono como que es como la otra, no es la capital de Alemania, pero genera mucho interés, sobre todo en el área de técnica. Está la TUM, la Technische Universität München, que es como la universidad para el área de técnica. Es bastante difícil vivir en Múnich y conseguir un departamento más o menos pagable en la ciudad. Siempre para mí la recomendación es que viajen a ciudades intermedias. En Alemania hay un montón de ciudades. O sea, Alemania es un país que se caracteriza justamente por tener ciudades medianas dentro de su marco, lo cual para nosotros son ciudades grandes, pero es un país con la población distribuida de manera bastante homogénea entre sí, por lo que van a encontrar un montón de ciudades de 500.000, 800.000 habitantes, que son una gran posibilidad. Digamos, no es que son ciudades pequeñas, tampoco no es que es el campo o la mega urbe, sino que como bastante en el medio, no sé, entre Wuppertal, Jena, Göttingen, una ciudad clásica de estudiantes, Hannover, eso hay bastante. Heidelberg. Hay que mirar como en el chiquito dónde tiene sentido para ustedes, qué universidad tiene sentido para ustedes, qué maestría, qué doctorado. Pero también, eso, si hay gente escuchándonos que esté pensando en hacer una estancia por su cuenta, es súper posible. De nuevo les decía, las universidades no son costosas, entonces, pero tienen que estar contemplando poder pagarse los pasajes, la estadía allá, digamos, estamos hablando de por lo menos costos de vida de 900.000 euros por mes. Eso, es una opción, existe como opción, sobre todo esto que les decía, el costo para mí de las universidades hace que sea posible para ustedes hacerlo por su cuenta, porque no es que es arriba del costo de vida que pagar una universidad extremadamente costosa. Y hay interés, la mayoría de las universidades reciben estudiantes extranjeros que viajan como para hacer un cuatrimestre con mucha facilidad bajo la figura de, me causa mucha gracia, de free mover, que es una mezcla entre el alemán y el inglés, como free mover, es obviamente movedor libre, como alguien que viaja sin un programa. Los alemanes le agregan la N al final, que es su manera de pluralizar. Free mover. Para mí es un poco tierno como esa cosa alemana. Sí, como alemanizan la palabra. La palabra, pero bueno, eso, como digo, están invitados también a preguntarnos por ese tipo de cosas, pero sí comparto la sugerencia de salir de la ciudad capital. Y también porque en general las experiencias con universidades medianas para mí también están muy buenas, en general tienen más seguimiento, tienen más posibilidades de acompañarnos. Sí, más cercanía. En grupos más pequeños, o sea, es una buena recomendación, comparto. Y esto que vos contabas al principio de que realmente, y es así, realmente se esfuerzan mucho por hacer que el estudiante tenga una experiencia completa, ¿no? Desde la parte de deporte, la parte psicológica, la parte de acompañamiento, los trámites, o sea, te tratan de ayudar en todo porque buscan que el alumno se sienta bien. De hecho, bueno,
también es algo asombroso la multiculturalidad que uno consigue en un viaje así, porque hay alumnos de toda Europa, de América Latina, de África, de Asia, o sea, de todos lados van a Alemania, entonces eso también es súper enriquecedor en la profesión de uno. Sí, totalmente. Eso para mí es clave, como la oferta de sostén que tienen las universidades. Y también en ese sentido es un salto animarse a viajar a unidades extranjeras. Sabemos que da un poco de miedo. También por eso mencionaba, como, bueno, yo lo hice. Si quieren saber como más de ese lado, como de cómo uno encara una estancia, también puedo hablarles de eso. Digo, no es que necesariamente tienen por qué acercarse a nosotros con una duda como más burocrática o más dura, digamos, del área de cómo me postulo o cómo funciona el tema de, no sé, seguro de salud, etcétera, sino también puede ser como, no, estoy pensándolo, pero me da cosa dejar a mis amigos, o no sé cómo funciona Perfecto, sí. en otro idioma, como ese tipo de preguntas también las respondemos con gusto y entendemos que es una parte también clave de quién, eso de posibilitar que más personas conozcan Alemania también. Perfecto, buenísimo. Bueno, María Emilia, la verdad que fue un gusto poder conversar con vos, toda la ayuda que la edad brinda a los estudiantes y a los graduados argentinos es realmente notoria, así que estamos súper contentos. Sé que Alemania en sí como nación está interesada en Argentina, en los estudiantes argentinos y en los graduados argentinos, que están bien valorados también por la capacidad académica que tienen. Entonces, nada, poder incentivar a todos a que te puedan escribir, que te puedan consultar, que nos puedan consultar a nosotros naturalmente desde la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UNI, y animarlos, incentivarlos y decirle que realmente es posible, que hay muchas posibilidades, muchos ofrecimientos dando vueltas, que si uno entra a la página de la DAD, vos lo nombrabas rápido, hay un montón. Bueno, entonces creo que es para aprovechar. Por mi lado, bueno, poder agradecerte además, María Emilia, por tu tiempo, por tu disposición, toda la atención, y también por ponerte a disposición de los alumnos y graduados. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es súper clave que en el ecosistema de las universidades argentinas haya ese tipo de invitaciones también para los estudiantes. Creemos que la información, si no nos llega, así que muchas gracias también a quienes nos escucharon hoy, que sé que a veces es difícil escuchar una grabación larga. Así que nada, eso también, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Usen, de nuevo, insto de nuevo mucho esto, porque me parece que hay recursos muy importantes como los propios de las universidades o los nuestros que no se aprovechan a veces por vergüenza, a veces por desconocimiento. Escríbanos, estamos para eso. Bueno, María Emilia, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos entonces nosotros con este International Week, con otras propuestas para todos ustedes, para los alumnos, para los graduados, para los docentes, para que sigan con nosotros. Hasta luego, Perfecto, gracias. muchísimas gracias.